Allan Kardec, en el preámbulo de ¿Qué es el espiritismo?, lo define como una ciencia de observación y como una doctrina filosófica. Por esa razón, en la primera parte de nuestra exposición, nos vamos a referir a las investigaciones actuales sobre el alma desde el punto de vista científico y en la segunda parte a las consecuencias filosóficas y morales que de ellas se desprenden. Hay una serie de fenómenos estudiados por las neurociencias que pueden ser explicados desde el punto de vista organicista o, si ustedes prefieren, desde el punto de vista estrictamente materialista. Sin embargo, hay también un conjunto de fenómenos que son imposibles de explicar si no se reconoce la existencia de un componente espiritual en el hombre. Dentro de este conjunto de fenómenos encontramos la mediumnidad, los casos sugestivos de reencarnación, las visiones en el momento de la muerte, los casos de lucidez terminal, las experiencias extracorpóreas y las experiencias cercanas a la muerte. La comisión organizadora de este congreso nos ha sugerido que nos focalicemos sobre el efecto Lázaro y las experiencias cercanas a la muerte. Gracias al avance del conocimiento médico y sobre todo a las técnicas de resucitación, hay cada vez un mayor número de personas que sobreviven a situaciones clínicas graves, muchas veces diagnosticadas como de muerte clínica. En diciembre de 2013, la prestigiosa revista Resuscitation causó un auténtico revuelo al publicar un estudio en el cual la mitad de los médicos encuestados que trabajaban en situaciones de emergencia reconocían haber sido testigos del llamado efecto Lázaro. El efecto Lázaro es un fenómeno en el cual el paciente vuelve a la vida después que los médicos han dejado de asistirlo por considerar que estaba clínicamente muerto. Ustedes deben conocer por la literatura casos de personas que sufrieron de muerte clínica por algunos segundos o minutos y que gracias a las técnicas tradicionales de reanimación cardiorrespiratoria volvieron a la vida. Pero acá nos estamos refiriendo a los casos en los cuales estas técnicas fracasaron. Los médicos dijeron ya no más, dejaron de asistir al paciente y sin embargo los pacientes volvieron a la vida. Por esa razón, hoy en día se considera que la muerte no es un momento puntual, sino que es un proceso en el tiempo. Antes se creía que solo había 4 o 5 minutos para salvar las neuronas antes de que hubiera un daño neurológico. Ahora sabemos que tenemos hasta 8 horas. No sabemos todavía cuántas horas más se puede ampliar esta zona gris desde la cual se puede volver a la vida, pero el límite es que las neuronas no sufran un daño irreversible. Como muchos pacientes que han estado en esta zona gris han vuelto a la vida, expertos como Parnia, entre otros, han comenzado a interesarse por las cuestiones espirituales. Es así como el doctor Parnia dirigió entre los años 2008 y 2012 el proyecto AWARD, que significa, sus siglas en inglés, Conciencia durante la Resucitación. Este proyecto es el estudio más importante que se ha hecho en el mundo sobre experiencias cercanas a la muerte. Se hizo sobre una población de 2.060 pacientes que fueron estudiados en 15 hospitales ubicados en Gran Bretaña, Estados Unidos y Austria. De estos 2.060 casos, sobrevivió el 16%, el 40% de los cuales manifestaron haber sentido que tenían conciencia o que seguían viviendo durante ese estado. Y casi el 10% manifestó haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Dice el doctor Bruce Grayson, uno de los principales investigadores sobre experiencias cercanas a la muerte, que trabajó en este proyecto junto con Parnia. Algunas de las características fenomenológicas de las experiencias cercanas a la muerte son difíciles de explicar en términos
de nuestra comprensión actual sobre los procesos fisiológicos o psicológicos. Por ejemplo, los pacientes a veces relatan que observaron sus cuerpos desde diferentes puntos del espacio y pueden describir con precisión lo que estaba ocurriendo en su entorno cuando estaban ostentados por sus órganos de los sentidos, incluyendo individuos ciegos que describieron percepciones visuales. Esos estados pudieron describir con precisión todo lo que estuvieron viendo. Dice Grayson, algunos pacientes que pasaron por una experiencia cercana a la muerte mencionaron haber encontrado parientes y amiguitismo con la psicología que todas las escuelas. En la pregunta 621 del libro de los espíritus, en su psicosíntesis, a la pregunta, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo, tal como lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 34. La reforma moral de la que nos habla Kardec no es otra cosa que la trascendencia del yo en la dirección al Cristo que hay en nosotros. Es el proceso de individuación que fuera postulado por Jung y que Juana de Angelis retoma en su serie psicológica, en virtud del cual la conciencia trasciende los límites del yo, integrando los aspectos ilusorios de la personalidad, lo que Jung denominaba persona, los aspectos temidos o rechazados, lo que Jung denominaba sombra, la respectiva polaridad femenina o masculina, lo que Jung depende de estos estemos a confrontar al espíritu Emmanuel. En el medio de la gran noche es necesario que encendamos nuestra luz. Sin eso es imposible encontrar el camino de la liberación. Sin la irradiación brillante de nuestro propio ser, no podremos ser vistos con facilidad los mensajeros divinos que ayudan en nombre del Altísimo y no auxiliaremos efectivamente a quien quiera que sea.